Generalidades de la estadística. La estadística proviene de la palabra status, que significa estado. Vocablo griego statera, que significa balanza. La estadística es un sistema o método usado en la recolección, organización, análisis y descripción numérica de la información. Estudia el comportamiento de hechos o fenómenos de grupo. Las dos fases de la estadística. La estadística descriptiva o deductiva. La fase se limita a la descripción de datos sin llegar a conclusiones o generalizar. Pueden ser promedios, variables de datos. Estadística inductiva o inferencia. El análisis mediante el cual trata de llegar a conclusiones acerca de un grupo generalizado, basado en uno menor como muestra. Estadísticas. La estadística se clasifica en fuentes primarias, fuentes secundarias, estadística o serie temporal, estadística interna, estadística externa. Las fuentes primarias se hacen a través de encuestas directas o a la observación directa. Esta fuente se clasifica en tres: personales, como entrevistas, correos, experimentos; unipersonales, auditoría, análisis de rastreo y simulación; y por último están las mixtas, que son las observaciones. Las fuentes secundarias. Estas fuentes se dan a través de datos de publicaciones, como bibliotecas, centro de documentación, folletos, revistas y archivos. La estadística o serie temporal es información obtenida y organizada en forma cronológica. La estadística interna es la misma fuente de información. La estadística externa es la que está por fuera de la fuente de información. Debemos de tener en cuenta los siguientes puntos para realizar una estadística. Primero, distinta frecuencia. Segundo, distantes en el espacio. Tercero, distantes en el tiempo. Y cuarto, que el fenómeno sea de frecuente repetición. Algunos términos que se deben conocer y manejar. Población, conjunto de elementos del cual se extrae la muestra. Variables discretas, determinados valores, como los números enteros. Variables continuas, valores infinitos, admiten valores de intervalos. Investigación total, se toma la totalidad de los elementos de la población. Muestra o investigación parcial, los elementos se seleccionan aleatoriamente. Muestra circunstancial o errática, los elementos de investigación son escogidos según el criterio y conveniencia del investigador. Parámetros, medidas que describen numéricamente las características de una población. El método estadístico. El método estadístico permite recolectar u observar mediante registros que se ordenan, clasifican, cuantifican y presentan mediante cuadros y gráficas, permitiendo la depuración de datos en dos aspectos: en su presentación clara y en su simplificación. Proceso que se debe tener en cuenta para la elaboración de la estadística. Primero, planeamiento o preparación. Segundo, recolección. Tercero, crítica y codificación. Cuarto, procesamiento. Quinto, análisis e interpretación, ya sea numérico y gráfico. Y sexto, publicación. Aspectos del plan de investigación. Primero, objeto de la investigación. Segundo, la finalidad. Tercero, la fuente de información. Cuarto, los procedimientos.
Quinto, el material. Sexto, el costo y su financiación. Los procedimientos de investigación. Claridad y publicidad. Debe ser conocida por el investigador. Debe ser entendida por todo el mundo. Sencillez, claridad en todo, ya sea en formularios, instrucciones, proyectos, finalidad, operaciones de cálculo. Utilidad, aplicación práctica de interés. En el contenido de un formulario se debe tener en cuenta el encabezamiento, nombre de quien realiza la investigación, título del formulario, de qué se trata, preguntas, ya sean cerradas, abiertas, de selección múltiple, control, preguntas filtro. Eso sí, las preguntas deben ser claras y sencillas. Se inician con las más fáciles y seguido las más complejas. Presupuesto de la investigación. Comprende el costo y financiación del cálculo. A. Organización. De esta se derivan estudios preliminares, trabajos geográficos, plan de propaganda, adiestramiento del personal, asesorías, formulación del plan, impresión del formulario, contratación de servicios auxiliares, materiales y equipos. B. Trabajos de campo, recolección. C. Sistematización. D. Publicación. Preparación de la encuesta. Adiestramiento y elección del personal. Ensayo de investigación sobre el terreno. Elección y preparación de la fuente informativa. Preparación del material de la encuesta. Y por último, la propaganda. Diferencias de la estadística con la monografía. La estadística observa y registra fenómenos colectivos. La monografía estudia intencionalmente solo un hecho. La estadística es exclusivamente numérica. La monografía es descriptiva o literal. A las encuestas se les suele dividir en cuanto al organismo que las realiza, en privadas y públicas, y a estas últimas en parlamentarias y estadísticas. Las encuestas suelen ser muy frecuentes en los periódicos difíciles, en las crisis económicas o cuando se agudiza un problema social o económico. Huelgas, epidemias, plagas en la agricultura, alzas de precios, de empleo, pliegos de peticiones obreras, alzas de impuestos, etc. Por eso resultan investigaciones ocasionales.